Buenas tardes para todas y todas a nivel nacional e internacional, que siguen por redes sociales a nuestra organización sindical, Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado SUNET y Magazine del Valle. Mi nombre es Heriberto Pérez, presidente del SUNET del Valle del Cauca. En el mes de mayo del 2020 estamos hoy con el doctor Tomás Fajardo Hernández, profesional del derecho, responsable de la demanda contra los fondos de pensiones por el cobro en exceso a los aportes a la pensión en Colombia. Gracias, doctor Fajardo, por esta entrevista exclusiva para nuestro sindicato y para el programa Magazine del Valle con su director Enver Trujillo. Igualmente, aprovecho para enviar un saludo y este informe directamente a todos nuestros afiliados, a las personas que periódicamente están preguntándome sobre el tema, como mis colegas presidentes de las seccionales del SUNET de Colombia, como por ejemplo Erwin Camelo de Manizales, Emma Balcázar del Cauca, Asmed Ospina del Tolima, Augusto Amaya de Barranquilla, Mauricio Quintero de Bogotá, Luis Correa de Boyacá, al doctor Valentín Clavijo, exalcalde de La Plata, Huila, Jorge Leiva de Villavicencio, Guillermo Vallejo y Laiza en Acacías Meta, a Carlos, alcalde de Jamundí, al compañero Libardo Bernal de Tuluá y a los demás seguidores a lo largo y ancho del país y a nivel internacional. Doctor Fajardo, para iniciar esta entrevista, que yo sé que en Colombia están esperando algunas respuestas e inquietudes que tienen frente al tema de la demanda que usted ha empezado ya 15 o 16 años y que necesitan saber de forma oficial, directa, por parte suya. Entonces empecemos con la primera pregunta e inquietudes que he tomado de parte de los videos, audios que me han enviado a través de los chats que manejo, que por cierto, más o menos alrededor de 1000 personas en los grupos que yo manejo y que yo sé que están esperando esto. El primer punto, en forma muy resumida, doctor, favor relatar la historia de cómo se inicia este proceso jurídico, sus etapas más relevantes y el estado actual de esta demanda a los fondos de pensiones por el exceso de cobros a los aportes de pensión. Pues esta demanda se inicia después de un estudio jurídico que realizamos con, en esa época, los directivos del Poder Judicial, donde yo hice una investigación y encontré que las comisiones de administración se estaban cobrando más caras, en un 87%. Ese estudio lo llevé a la directiva zonal judicial. De esos directivos todavía está José Freddy Restrepo, está Diego Escobar. Y entonces ellos hicieron su estudio y efectivamente encontraron viable el tema, y entonces comenzamos la labor de difusión a nivel nacional, y obviamente pues se presentó la demanda, una demanda que ha sido atacada desde el principio, ¿no? La demanda en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no fue admitida, pero en el Consejo de Estado sí fue admitida. Posteriormente vino la solicitud de la prueba fue decretada, fue practicada, yo solicité la complementación, el tribunal la decretó, y después de que la decretó el tribunal,
Colpensiones ha hecho hasta lo imposible porque no haya prueba, y eso de plano pues tiene que producir una sensación de inquietud, porque si todo lo que Colpensiones dice es cierto, ¿por qué no dejan practicar la prueba? Pues que practiquen la prueba y entonces el que quedó mal soy yo. Pero no, ha sido imposible la práctica de la prueba. Y entonces en esos términos han ido interponiéndose, y el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, a contrario sensu, el tribunal sí era partidario de que la prueba se practicara. ¿Qué pasó? Que después de 7 años de defender la prueba, el tribunal cambió de opinión. Pero esa opinión se cambia acompañada del cambio de la pretensión. Es decir, la demanda se le dio un tratamiento muy especial, muy irregular. Por esa razón nosotros entablamos los recursos de ley. La demanda le cierran la etapa probatoria, sin pruebas. Ningún proceso se puede fallar sin pruebas, pues este sí se falló. Y es más, se falló estando pendiente unos recursos. Habían que resolver unos recursos, pero estaban en tierra derecha, y el proceso se falla sin resolver los recursos. Los recursos ya luego vienen con la opinión diferente del tribunal, y afortunadamente nos alcanzó el tiempo y digo nos alcanzó el tiempo porque en esos días salieron una cantidad de autos y alcanzamos a presentar el recurso de apelación. El recurso de apelación fue concedido y luego fue ratificado, fue admitido el recurso de apelación por el tribunal. Ahí hubo otra carrera porque nos lo notificaron a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde se vencía el término, había que hacerlo rápido, y allí pedimos nuevamente que la importancia de la notificación de ese auto era pedir nuevamente la práctica de la prueba que negaron. Es decir, en estos momentos en el tribunal hay un recurso de apelación, la solicitud nuevamente de la práctica de la prueba, porque nosotros no tuvimos nada que ver en que no se practicara. Todo eso fueron actuaciones de Colpensiones, no nuestras. Y en tercer lugar, también presentamos los alegatos de conclusión de la apelación, donde nos reiteramos que se debe repetir la prueba, de lo contrario estarían incurriendo en una vía de hecho. Entonces, en estos momentos, el proceso se encuentra en el tribunal con esas dos peticiones. Al Consejo de Estado, en el mismo caso, concurrimos para solicitar una violación al debido proceso, primero por haber decretado el cierre de la etapa probatoria sin haber practicado la prueba, y en segundo lugar porque tanto el juez de primera instancia como el magistrado también cambiaron la pretensión de la demanda, y la pretensión de la demanda no la puedo cambiar ni yo, que soy el demandante, porque al cambiar la pretensión de la demanda pues se convierte en otra demanda. Entonces, en base a esas cosas y otra serie de irregularidades que me haría largo enumerar, presentamos ante el Consejo de Estado la reclamación de una vía de hechos, o se llama hoy en día técnicamente causales de procedibilidad de acción de tutela. La solicitud fue devuelta para ser corregida porque el expediente era demasiado voluminoso, y el magistrado solicitó que resumiéramos el contenido. Nosotros lo hicimos. El primer expediente es de 700 folios, el nuevo es de 52, pero obviamente ya identificando lo que nosotros identificamos, entonces procede el tribunal a determinar, ya a identificar los demandantes y los derechos vulnerados, y estamos a la espera de que resuelva. De todas maneras, esto se presentó solamente hace 8 días.
De manera que en estos momentos la demanda se encuentra una parte en el tribunal y otra parte en el Consejo de Estado. Quiero que haga una aclaración frente a lo último que usted está manifestando, porque es que a veces usted habla tan técnico que lo entienden de pronto los profesionales del derecho, pero hay gente de la base que escasamente tienen un bachiller y no saben mucha situación jurídicas. Y usted habla aquí de que empezó en el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, pero también habla del Consejo de Estado y que hay una parte acá y hay otra parte allá. Explíqueme eso como en el vocabulario de los que no somos jurídicos. Sí, es muy sencillo. Yo creo que eso todo el mundo lo sabe. Es decir, un proceso, cuando se termina la parte inconforme, tiene derecho a apelar. ¿Correcto? ¿Apelar qué es apelar? Apelar es solicitarle al superior que revise la decisión del inferior porque está inconforme y señala los motivos de la inconformidad. Eso es la apelación. Entonces nosotros solicitamos la apelación. La apelación fue concedida. Al ser concedida, entonces el tribunal pasa a revisarla. Fue admitida. Es decir, va a conocer de ella. Cuando él la admite, yo tengo la posibilidad de volver a pedir la prueba que me negaron. Entonces yo la pido. Pero solamente puedo pedirla si yo no intervine para que esa prueba no se hiciera. Y en este caso yo no intervine porque la prueba no la tenía que aportar yo, la tenía que aportar en las Colpensiones. Y ellos fueron los que no dejaron practicar la prueba. Además, el magistrado sí dice allí claramente que Colpensiones no practicó la prueba. Entonces, por esa razón, entonces la solicito. Y además me dicen que allegue unos alegatos de conclusión de por qué yo interpongo todos esos argumentos. Entonces yo los allego en término y allá reposan en el Tribunal del Valle del Cauca. Eso es la apelación. Lo del Consejo de Estado. En el Consejo de Estado se puede recurrir cuando en una decisión judicial, sea de fondo o sea no sea de fondo, en una sentencia o en un auto, ¿correcto? Cuando en una decisión como la del cierre de la etapa probatoria, sin pruebas, entonces, cuando no se practican pruebas en el cierre de la etapa probatoria, pues me están violando el derecho de defensa, porque yo tengo que defenderme, ¿correcto? Cuando eso no se me concede, se me viola el derecho al debido proceso, a la defensa y a la contradicción. Cuando eso pasa, yo puedo ante el Consejo de Estado o ante la Corte Constitucional, según la instancia donde se haya producido la decisión, o ante el mismo Tribunal Regional, si es que fue un juez el que la produjo, puedo solicitar mediante una tutela la garantía del derecho fundamental que me fue negado. Entonces, eso es las dos acciones. No sé si me entenderán, yo pienso que sí. Sí, perfecto. Es decir que el juez o el Tribunal del Valle Regional falló sin haber realizado las pruebas. Y por eso se fue al contencioso, al Consejo de Estado. Perfecto. Por eso está tan en el mismo tribunal. Correcto. Entonces hay una parte en el tribunal y otra parte en el Consejo, pero finalmente este fallo en primera instancia, aquí no termina esta demanda, sino que continúa. Sí, todavía tiene, y después de allí, en el Consejo de Estado tiene dos salas, en la que está y en la que puede ir en caso de que haya una decisión desfavorable. También está la Corte Constitucional, que tiene revisión automática, tiene revisión solicitada y tiene el recurso de insistencia que lo hace el defensor del pueblo. Después de eso, en un término no superior a 2 años, en caso de que se llegara pues a ello, se puede demandar la actuación que negó la prueba, en ese caso aportando todas las liquidaciones que se tienen para demostrar
que sí era necesaria la prueba. Porque entre otras cosas te aprovecho la oportunidad para comentarte, pero uno de los argumentos que tuvieron aquí, tanto en el tribunal como en el juzgado, es que la liquidación de las comisiones de administración son jurídicas. Y yo veo como difícil que a una persona le digan cuánto va a pagar a punta de leyes. Pues tienen que hacer una suma, una resta, una multiplicación, pero eso jurídico no es. Entonces, ¿cómo se demuestra? Con unas liquidaciones. Entonces, en ese caso, cabe la opción de presentar ese acceso a la justicia en esa reclamación. Es una acción de reparación directa. Y después de eso, si en Colombia no cala esto, pues entonces ya nos queda la última, que es la más fuerte y la más peligrosa para el Estado colombiano, que es la Corte Interamericana, donde pues yo creo que la gente ha visto, ¿no?, cómo allá Colombia, la gente que reclama gana uno tras otro. Gustavo Petro es uno que en la Corte Interamericana en 2 años ha ganado como 3 veces, ¿no? El segundo punto, doctor Tomás Fajardo. Usted venía año a año emitiendo semestralmente comunicados, teniéndonos informados el desarrollo de la demanda. Pero ya hace más de, creo que 2 años, no se ha pronunciado por escrito ni ha salido a medios. ¿Por qué ha guardado silencio? Sí, la demanda, a medida que se va acercando a su final, y menos acá, donde ha sido tan difícil y donde Colpensiones y en general la Asociación de Fondos de Pensiones han hecho hasta lo imposible porque la prueba no se practique, ya los informes que deben darse sería contar qué es lo que uno va a hacer. Y yo ya en esas condiciones no puedo hacerlo, porque yo no le puedo anunciar al enemigo qué es lo que voy a hacer. Yo puedo decirle que está en el tribunal, que está pendiente del fallo, etcétera, pero ya hay cosas puntuales que solamente me las reservo para mí, para presentarlas en el momento de la demanda. Eso se llama una estrategia. Ya en estos momentos no hay mucho que hablar, ya lo que hay que hacer es puntual. Yo hablo de las liquidaciones hoy en día, pero yo no puedo, yo quisiera controvertirle a mucha gente cosas que no le puedo decir porque me toca decirle la fórmula de las liquidaciones y no la puedo decir, hermano. Entonces, la gente tiene que confiar en su abogado, porque simple y llanamente hay cosas que no se pueden mencionar. Después de que uno presenta las actuaciones, entonces ahí sí la puede comentar. Pero recuerden que desde hace un año, no es desde hace 2 años, desde hace un año, nosotros venimos escribiendo estos memoriales que hoy en día están en el tribunal. Fueron memoriales hechos con 1 año de preparación, porque sabíamos lo que se venía en este proceso. Entonces, por esa razón, guardamos silencio y hoy estamos vivos en la demanda. De lo contrario, a lo mejor no estuviéramos en estos momentos contando el cuento. Ya ellos hubieran logrado su objetivo. En estos momentos no, y lo que sí les puedo decir es que la situación de nosotros es supremamente favorable, porque ellos en 17 años nunca lograron probar que nosotros no tenemos derecho a las comisiones de administración. Entonces, pues ahora nos toca a nosotros, tenemos la palabra. ¿Por qué razón se ha demorado tantos años, que usted está hablando de 15, 16, 17 años, esta demanda sin haber un fallo? O por lo menos ya hay un fallo y ya nos lo está explicando, pero han pasado muchos años en esta demanda. Sí, yo ahí sí le preguntaría a usted, yo le pregunto, ¿quién es el responsable del proceso, el abogado o el juez? Listo, o sea que esto no depende de usted, sino del juez. Correcto. Yo y la gente que yo represento, yo llego al despacho a pedir justicia, pero el que imparte la justicia es el juez o el magistrado. El que decreta las fechas de las pruebas es el juez o el magistrado. Yo lo que tengo es que acatarlas. Cuando salen los autos, si yo no estoy rápido para apelarlos, me descartan, ¿correcto?
Pero ¿cuánto tiene el juez o el magistrado para resolverlo? Se puede demorar 2, 3, 4 años sin ninguna clase de problemas. La apelación ahorita, para no ir muy lejos, se presentó en septiembre y ya estamos en mayo y vamos para junio. Y ahí estamos, por ahí a unos 10 metros del punto de partida. Entonces, y si de pronto tenemos éxito en lo que solicitamos, volvemos a antes del fallo de primera instancia. Entonces, esas son las razones. Esta no es una demanda, para que la gente lo tenga en cuenta, esta no es una demanda como pedir un reintegro o solicitar que le paguen una plata que le deben. No, esta es una demanda contra toda una infraestructura económica que es la dueña del país y que es la dueña del Congreso y que es la dueña de todos los poderes y ramas que hay en Colombia, y a ellos es que le estamos reclamando. Entonces, estar con ellos en la segunda instancia creo que tiene mérito, pero vuelvo y le repito, de mí no depende. Me hago yo mismo la pregunta, ¿y cuándo termina, doctor? Yo le respondo, antes de acabar. La siguiente, usted inició la demanda en el 2003 o 2004 y empezó cobrando 60.000 pesos. Luego incrementó a 120, luego 150, ahora último 240, y de acuerdo a lo que escuché por un medio, usted, ahora el que quiera ingresar, tendrá que pagar 300.000 pesos. Y este es un punto de discusión en las redes sociales y en los grupos que yo manejo, porque, pues, si usted hace cuentas y la gente le ha hecho calculadora, es una plata grandísima que ha pasado por sus arcas, doctor. Sí, bueno, en primer lugar, ¿cuánto pagaba usted en transporte cuando estudiaba, cuando era estudiante? No, yo me colaba. Bueno, pues está bien, pero en realidad, ¿cuánto costaba el transporte en esa época? Como 20 pesos. Bueno, hoy cuesta 2.000 y pico de pesos. Es decir, quien haga un análisis de esos, fácilmente, pues hombre, en primer lugar hay que decirle que está descontextualizado. Los cobros de cualquier actividad profesional, laboral, todos los años se ajustan. ¿O es que los salarios no se ajustan? ¿Ah? ¿O es que mi papá ganaba lo mismo que gano yo? Yo no creo. Hacía lo mismo, pero no ganábamos igual. Hubo épocas, yo me acuerdo, cuando yo trabajaba, mis primeros empleos me ganaba 3.000 pesos, era el salario mínimo. Y hoy el salario mínimo es 1.000.000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ¿para qué se paga un anticipo? Pues para poder funcionar en la demanda. ¿O es que el abogado no tiene gastos? ¿O es que no hay una oficina que los atiende? ¿O es que no hay unos abogados allí interaccionando? ¿O es que no se gasta una documentación, una papelería? Yo creo que sí. ¿Y los viajes? ¿Y los hoteles cuando hay que ir a Bogotá? Eso no vale, y eso es para hacerle vuelta a la demanda. Entonces, eso todos los años tiene que ajustarse. Además, la gente pagó para una liquidación del cobro de las comisiones de administración, la cual se va a entregar ahora. ¿Correcto? Entonces, para tranquilidad de los que hacen sumas, esa plata no es para mí. Por eso llevo bastantes acciones de grupo y tengo bastantes clientes, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque mi ganancia está al final. Es bastante, sí, para los que se preocupan, bastante. Pero bastante es. Y usted me conoce a mí hace mucho tiempo y sabe que yo no vivo mal. ¿Para qué le voy a mentir? Usted sabe porque usted ha estado en varias ocasiones en mi casa. Entonces, pero las acciones de grupo
para los profesionales, como los que hacen los software, como los ingenieros de sistemas, como los abogados, para todos los que intervenimos en esto, para que la gente reciba un servicio, todos cobramos al final. Las acciones de grupo no se cobran antes, porque antes tienen mucho gasto. Hay que tener personas de a pie, ¿sí? Personas operativas, analistas, que tienen que sacar adelante toda la operación, ¿correcto? Entonces, eso no es para mí es al final. ¿Mucho? Claro, es mucho, sí, claro que sí, pero yo creo que tengo derecho, ¿no? Porque en Colombia nadie ha hablado de esto. Y entonces los que van a inventar la vacuna contra el coronavirus, ¿cuántos irán a ganar? ¿Pero será que están robando la humanidad? ¿O será que están cobrando porque son los únicos? Si ustedes me demuestran que hay en Colombia otro abogado que hable de esto, tal vez aceptaría, bueno, ya somos dos, y entonces, pues la oferta se rebajaría. Pero yo creo que pagar 100, 150 mil pesos, 200 o 300 mil pesos por una demanda de estas, ¿por qué no lo hacen solo con otro abogado? A ver cuánto les cobra. Con 300 mil pesos no van a ninguna parte. Ningún abogado recibe hoy en día 300 mil pesos, ni siquiera por presentar un memorial, o si los hay. No creo, tiene que estar muy barato pues, para eso. Entonces, no señor, aquí las acciones de grupo son muy buenas, pero tienen que ser trabajadas por el que sabe, en primer lugar, estar muy seguro de lo que lleva, porque la ganancia está al final, y si no, yo pierdo 17 años de trabajo, que creo que mi valor hora cuesta, yo soy costoso. Entonces, 17 años multiplique 17 años perdidos en una demanda. Uno tiene que estar muy seguro de lo que reclama, de lo contrario va camino a la quiebra. Ahora, que ahora vale 300 mil pesos, no señora, no es cierto. Vale los mismos 240 mil, son 240 mil más los 60 mil pesos de los software. Los 60 mil pesos de los software, ¿para quién son? Para las personas que los hicieron, que han señalado esa traza de gasto por persona. Eso se llama costo promedio por afiliado. Entonces ellos dicen 60 mil pesos. Eso es para ellos. ¿Y por qué? ¿Y por qué Fajardo no coge un poquito de eso? Porque es que la DIAN a mí me vigila. Y yo en la DIAN aparezco como abogado experto en derecho administrativo, no como ingeniero de sistemas o como financiero. Entonces, si yo voy a aparecer con un poco de plata, ¿y de dónde viene esa plata, doctor? No, es que yo hice unos software. Al otro día me verán en la cárcel porque mis ingresos no pueden provenir de eso, tienen que provenir de demandas que yo me gano, no más. Se está hablando precisamente, la última versión que indica usted, se está hablando en las redes también que hay que consignarle en su cuenta personal 60 mil pesos para la compra de un software, como también para reclamar otras platas que ha descubierto en el proceso jurídico y que también tenemos derecho a reclamar. ¿Qué pasaría si alguno de sus demandantes o sus apoderados mejor no quieren consignar ese valor? ¿Ellos quedarían fuera de la demanda o continúan en la demanda? Mire, en primer lugar hay que precisar bien, porque es que en primer lugar esa no es mi cuenta personal, es una cuenta a nombre mío para exclusivamente ese rubro. Porque como esos rubros están potencialmente dirigidos a ser reembolsados, entonces deben estar en cuenta de parada para saber uno qué reembolsa y qué no reembolsa, ¿correcto? Esos dineros no pueden ir a cuentas donde hay otros dineros, porque entonces se mezcla las rentabilidades y entonces no sabemos qué es de ellos y qué es mío. Está a mi nombre por responsabilidad, no porque sea mi cuenta personal. Son cuentas a mi nombre, yo tengo varias cuentas a mi nombre, ¿correcto? Muy bien,
Entre otras cosas, cada demanda tiene su cuenta y cada demanda, cuando llega el momento final, de acuerdo a lo que se requiera, si no se requiere mayor cosa, pues no se pide nada, pero cuando se requiere, sobre todo en las populares, pero en las acciones de grupo sí siempre al final se requieren cuentas porque son perjuicios. Entonces, de acuerdo al monto, se saca una derivada exclusivamente para eso, porque esas platas forman parte de gastos, los gastos son responsables al final del proceso con la liquidación de los beneficios de los demandantes, y entonces tiene que quedar todo muy claro, ¿no? Tanto para dio, tanto se le entregó, tanto tal, el 75% reconocemos nosotros, el resto lo debe reconocer el despacho. Entonces esas cosas, esas cuentas deben quedar claras. Pero entonces hay que hacer precisiones. En primer lugar, tú me decías que un software no es un software, son más. Y le voy a decir por qué. En primer lugar, las personas inicialmente pagaron un valor en el cual iban incluidos los gastos y dentro de los gastos una liquidación del cobro en exceso de las comisiones de administración, ¿correcto? Muy bien. Ese software está listo. ¿Qué encontramos al final? Encontramos al final que las historias laborales no coinciden con los pagos que hicieron las personas. No todos, pero casi en un 70% sí. Además, también encontramos en nuestros recorridos en todo el país que la gente nos hablaba de la reliquidación, de historias laborales. Entonces yo les dije, pues mire, yo paso por ese sector cuando yo voy liquidando comisiones de administración cada mes, pues eso tiene relación con sus aportes de semanas al sistema general de pensiones, ¿verdad? Entonces les dije, pues yo paso por ahí y el que quiera yo le reviso eso, si quiere, en el momento de la liquidación. ¿Qué beneficio tiene para el trabajador? Pues uno hace el comparativo y si el trabajador le dice a uno, mire, yo tengo duda en este mes, en este año, pues de una vez le revisa. La historia laboral se pide. ¿Por qué? Porque al estar mal los aportes del trabajador, entonces las comisiones de administración se van a afectar, compañero, porque es que las comisiones de administración son un reflejo del capital que están administrando, ¿o no? Y si es menos, entonces las comisiones van a administrar menos. Pero ojalá fuera menos y le cobraran menos, pero resulta que el capital está allá, pero ellos no lo anotan. Entonces, ¿qué pasa al momento del debate? Prima el documento de Colpensiones o el documento de los fondos, porque ese es oficial. ¿Y cómo puede usted derrotar esa prueba? Pues haciendo una reliquidación de eso y señalando específicamente dónde están los errores. Y una vez ubicados los errores, pasarlo al software de la liquidación en exceso de las comisiones de administración para sacar una liquidación correcta. De lo contrario, nos va a quedar incorrecta. Y ustedes me contrataron a mí para que haga las cosas bien, no para que las haga regular. ¿Ok? ¿Está claro? Muy bien. Pero entonces dicen, bueno, pero Fajardo, ¿por qué no pidió eso al principio? Porque yo no soy adivino, yo soy abogado. Y uno supone que eso es correcto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Uno supone que eso es bien. Pero resulta que ahora nos hemos dado cuenta que no, y también nos hemos dado cuenta de otras cosas que no. Entonces, ¿qué sucede? Por eso se requirió entonces el primer software. ¿Qué se necesita para entregarle a la gente esa liquidación? Se necesita revisar las historias laborales para estar seguro. Y otra cosa, algo que usted escuchó hoy y que va a tener oportunidad de manera exclusiva de tenerlo en un video aparte. ¿Qué tal ese nuevo cobro de las comisiones de administración? ¿Qué tal?
Pues es un desfalco para los trabajadores en sus pensiones. Bueno, lo ha dicho aquí el dirigente y luego verán ustedes el video. ¿Y cómo se descubrió eso? Pues teniendo el software. Si no lo tenemos, no podemos ubicarlo. Entonces, en ese orden de ideas, con la historia laboral, entregamos la primera parte, lo que la gente pagó inicialmente. Quedamos a país salvo por ese lado. No quiere decir que nos vamos a ir. No, ya quedamos a país salvo por ese lado. Ya tenemos un software. Bueno, ¿y eso para qué el software? Pues el software es muy sencillo. En primer lugar, el software, porque es que yo he oído, como tú dices, unos compañeros que por desconocimiento pues no saben. Hay mucha gente que cree que el software es un disquete, que uno arrima y compra el software, ¿no? Y eso no es así. Un software es algo así como hacer un vestido, donde usted tiene que traer un ingeniero de sistemas que le pueda montar un programador, diseñador e implementador que le diseñe las columnas y el movimiento de las columnas para poder usted obtener los resultados que quiere. Luego viene un financiero, ¿verdad? Y ese financiero saca unas fórmulas y en cada columna las distribuye. Y luego vienen los técnicos y los analistas y cogen los números y comienzan a hacer las operaciones matemáticas. Entonces, como usted puede ver, es como un vestido. Usted un vestido va y lo manda a hacer con sus medidas. El señor con sus medidas y yo con las mías. ¿Correcto? Entonces no es que yo hago el software, que por ahí hubo uno que dijo que lo iba a traer de España, yo no sé, pues yo le recomiendo un maletín bien grande porque eso software es para bastante gente. Entonces, ¿qué pasa? No, para esto es mejor preguntar, no ponerse a hablar lo que no se conoce. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué la importancia del software aquí en la primera fase, que ya está pagada por la gente? Sí, yo no digo que no, ya la vamos a entregar. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque es que, mi querido presidente, la liquidación de los perjuicios por el cobro en exceso de las comisiones de administración, yo no la he pedido, o la prueba pericial, yo no la he pedido para que la gente la vea. Ese no es el objetivo. La gente sí la va a tener, pues es de él. Cada uno, el que ha pagado, pues tiene derecho a tener su cuenta, pero ese no es el objetivo. Yo pregunto, yo le doy a usted la liquidación y usted ¿qué hace con eso? La cuelga en la pared mínimo para decirle a sus amigos que mire todo ese poco de plata que va a ganar. Pero ese no es mi objetivo. Mi objetivo es que llegue a un tribunal y probar que usted tiene derecho a ese dinero. ¿Y qué pasa? Pero eso no lo voy a hacer mañana ni pasado mañana. Mientras esté cerrado los despachos, pues no lo puedo hacer. ¿Correcto? No sé si en el Consejo de Estado ahora, estando cerrado, me lo pidan porque el Consejo de Estado sí está trabajando en tutelas. Pero los otros no, porque los términos están suspendidos. Pero apenas abran, me van a solicitar eso. ¿Cuándo? No sé. Y entonces lo tengo que presentar. Le hago esta pregunta. Y cuando lo presente, así sea dentro de un mes, esa liquidación que yo le hice a usted, ¿es exactamente igual a la de hoy? No, porque ha pasado un mes y hay que aplicar, hay que actualizarla. Y la única ayuda tecnológica que hace eso es un software. ¿Correcto? Entonces, un software para eso. Uno. Listo. ¿Cuándo se entrega? Apenas entreguen las historias laborales, procedemos a hacer el chequeo final y se entrega la primera parte a la gente. Yo sí sigo con el compromiso pues, de llevarla hasta el final, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué encontramos? Y con esto quiero responderle a tu compañero que habla muy respetuosamente de acciones extras, de efectos, habla de una nueva demanda, que el juez me va a llamar, que hay una reclamación extra y por eso le pagan 60.000 millones. Él necesita saber cuánto le sube.
y pues de acuerdo al costo de persona yo me voy a volver millonario, ¿no? Ahí oí unas afirmaciones. Yo le empiezo por responderle la última. Yo ya soy millonario, de nada que no se preocupe por esa que yo ya soy. Correcto, ya por ahí no. Por favor, no se mortifique por eso que yo ya con 67 años he hecho un muy buen recorrido en la vida profesional. Pero eso sí, que por favor mire en mi hoja de vida como abogado a ver si tengo un llamado de atención. O pregunte a ver si yo me le he quedado con la plata a alguien alguna vez. Entonces eso es bueno saberlo, porque es que el profesional que sabe y trabaja tiene derecho a cobrar, hermano, ¿o no? Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? En el transcurso del estudio financiero, porque esto es un estudio financiero, ¿sí? Con los software se logra eso, porque se logra exactitud en las cifras, entonces uno va avanzando. Uno no, pues los financieros, ellos cada que terminan una fase me explican para que yo pueda hablar con facilidad sobre el tema, porque yo no sé esto. Y vuelvo e insisto, a mí el que me endilgue que yo voy a cobrar de esto, pues no es cierto, porque yo esto no lo sé hacer. Entonces ni lo puedo cobrar ni puedo aparentar, además yo soy una persona conocida, entonces no puedo engañar. ¿Quién voy a engañar? Entonces, ¿qué sucede? Ojo, lo primero que encontramos fue que si usted de su salario pagó en exceso las comisiones de administración, pues usted le descontaron de su salario, le dedujeron de su salario una plata mayor de la que debía pagar, ¿o no? Y entonces le hago la pregunta, ¿y entonces le pagarían bien? Si a usted le descuentan una plata que no le debían descontar y usted debía ganar 20 pesos y le dicen, no, pero le sacamos 4 para pensiones y no le tenían que sacar 4 y no 1, es decir, usted debía tener 19 y le dan 16, ¿está bien pago? No está bien pago. ¿Qué pensaba yo? Para los que preguntan, es bueno contar esa anécdota porque yo a los alumnos se los cuento. ¿Qué pensaba yo? Lo que piensa cualquier persona. Bueno, entonces si yo me ganaba 20 pesos, entonces, y yo pagué 5 pesos, pero no tenía que pagar sino 1 peso, yo le resto a 5 lo que pagué, le resto 1 que es lo que debía pagar. Es decir, me tienen que devolver 4, ¿cierto? Y yo creía eso, y para eso no necesitaba otro software. Eso pensaba yo, ¿no? Cuando yo hice esa proyección, me dijeron, doctor, eso no es así. ¿Por qué? Es decir, el planteamiento inicial sí es una resta, pero el salario, por ejemplo, usted se gana 1 millón, le sacan el 3% del millón, 30,000 pesos, pero lo que le tienen que cobrar es el 3% sobre el 13%, sobre 130,000, que es el aporte obligatorio. Eso da 3,900 pesos. Es decir, me cobraron 30 y me tienen que cobrar 3,900. Diferencia, 26,100. Esos 26,100 no es el valor a reclamar, porque esos 26,100 fueron rentabilizados, fueron invertidos, y ahora esos 26,100, para que la indemnización sea correcta, tiene que colocarlos rentabilizados y ya valen por ahí unos 40,000 pesos o 45,000 pesos. Yo eso no lo sabía. Entonces ahí ya necesito un software. Ya no puedo, porque las rentabilidades en el sistema general de pensiones no son las mismas rentabilidades generales. Y antes de aplicar la mora y antes de aplicar la indexación, hay que primero liquidar bien la rentabilidad, y eso sí ya se va de las manos tradicionales de la matemática y pasa al financiero. Entonces, primera reclamación, ojo, exceso de cobro, menos salario, ¿correcto? Pero no menos salario como lo creíamos, sino como financieramente es. Segundo, si a usted le pagan menos salario,
Entonces, sus liquidaciones de prestaciones sociales, todas están mal liquidadas. Todas. ¿O no? Perfecto, están mal liquidadas. Pero ojo, no es la liquidación tradicional. Todos los valores aquí se liquidan proyectados a lo que hicieron. Porque si la plata la hubieran dejado allí guardada, está bien, pero la invirtieron. ¿Correcto? Le pregunto, pensiones de jubilación e invalidez, ¿están bien liquidados esos promedios salariales? Deben estar malos porque los valores son incorrectos. Muy bien, pero viene uno que al señor a que me voy a referir, que no sé cómo se llama, pero me voy a referir, él debe saber cuando escuche esto que estoy hablando de él. Dice, no, es que eso él se lo ganó a los jueces, pero eso es otra cosa. No, señor, eso no es otra cosa. Le digo personalmente, señor, cuando usted requiera de una información, llámeme, que yo se la doy. No salga en público a hablar cosas que no conoce, porque cuando enfrenta su posición a la de una persona que sabe, no queda bien. Y no queda bien no porque usted sea mala persona ni nada de eso, no, porque es una persona apresurada y habla lo que usted cree que es, pero para uno hablar de estos temas tiene que estudiar un poco, y más que un poco, un pocote. Entonces, le explico en qué consiste. ¿Cómo le parece que este rubro no se me ocurrió a mí? Porque yo no soy financiero. Eso es resultado del estudio financiero. Yo le pregunto al señor que habla de este tema y yo lo veo que habla de liquidaciones reales, etcétera, y nominales. Y yo le pregunto, con toda seguridad el señor desconoce que el incremento promedio en Colombia en los últimos 20 años es del 1.3. El incremento promedio real. ¿Cómo se obtiene el incremento promedio real? Aplicando una fórmula en la cual el valor inflacionario, el IPC, hasta el 31 de diciembre, debe confrontar con el nuevo aumento nominal. Y una vez enfrentado, entonces obtener el resultado. Le hablo en palabras textuales para que me entienda. ¿Ok? Le hablo en palabras textuales para que me entienda. Si el costo de vida era el 4% a 31 de diciembre, entonces, y a partir del 1 de enero, el ajuste es del 6%, si el incremento llegó al 4% y el ajuste es del 6%, su incremento real es del 2%, no es del 6%. En Colombia, esos promedios dan el 1.3%. ¿Cuánto da el incremento del pago de las comisiones de administración? En promedio también lo hay, el promedio. Y estoy seguro que el señor que habla de esto no sabe. Yo no sabía. Y yo manejo esto hace muchos años, pero manejo la parte jurídica, no la financiera. Entonces, ¿qué sucede? Es el 3.07. ¿Qué encontramos de casual? Que si usted, el aumento es del 1.03 y usted tiene que pagar en promedio gastos de administración del 3.07, mi querido amigo, el incremento salarial es absorbido por los gastos de administración. Es decir, los colombianos hace 25 años no tienen aumento, hombre. No tienen aumento. Porque si usted le aumentan el 1.3 promedio y tiene que pagar en gastos de administración el 3.07, ¿qué tiene que hacer? Sacar de la plata que usted tiene para completar. ¿Correcto? ¿Usted no le parece importante ese logro? ¿Quién ha hablado de eso?
Yo estoy seguro que en Colombia nadie habla de esto, no porque yo sea el único que sé, sino que aquí hay mucha gente que sabe y lo calla. Y otros que ponderan saber mucho, no tienen ni idea. Entonces todo bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eso qué tiene que ver con la demanda? Para que el señor entienda. Pues simple y llanamente que, ¿cómo le parece, mi querido señor, que usted me cobró las comisiones de administración más caras, en el 87% más caras? Me las cobró sobre el 100% del salario, cuando me la tenía que cobrar sobre el 13%, ¿o no? ¿Y cuánto es la diferencia entre 100 y 87 y 13? ¿No es 87? Entonces, usted me cobra más cara las comisiones de administración. Además se me queda, eso te lo voy a explicar un minuto más adelante, se me queda con el 1,09 de lo que yo le pagué para comisiones de administración. Y ya vamos en el 88,9. Póngale cuidado. Y resulta que con todo eso yo tengo que poner de mi salario de siempre, poner para cumplirle al Sistema General de Pensiones. Pregunto, ¿esa mala liquidación tiene o no tiene efectos en eso? Creo que sí. Y eso, ¿qué consecuencias trae? Porque una cosa son los efectos y otra cosa son las consecuencias. Las consecuencias patrimoniales son que su salario cada vez le va a alcanzar menos. Esa es la demanda que yo le gané a los jueces, pero no por esto. Les gané porque les pagaron un incremento salarial un año y un mes después. Es decir, se demoraron y la gente le tocó atender el nuevo año con el salario anterior durante un año. Es decir, el que tenía y el nuevo, 2 años. Entonces yo gané esa demanda. La cité a título de ejemplo. Pues el señor se le ocurrió que eso era otra demanda. Y no es otra demanda. Es una de tantas actuaciones del Estado en que le restan poder adquisitivo a la gente. Y como hay personas, así como el señor a que me refiero, que no entienden, pero ponderan, entonces pues así queda muy fácil engañar al pueblo colombiano. Y el que denuncia está mal, no lo haga. Entonces, ojo, llevamos 6. Por último, también encontramos que no es posible que despachemos a los demandantes sin que se les reconozca la famosa liquidación de los gastos de administración aquí en la pandemia, que usted ahora, antes de la entrevista, matemáticamente tuvo oportunidad de verlo. Entonces, ¿usted cree que es honesto de mi parte no decirle a la gente que esos gastos de administración están mal cobrados, o mejor, que ese porcentaje de cotización está mal cobrado? Y que eso representa una pérdida, dicen que del 10,75. Con usted estuvimos sumando aquí y eso da el 13% total. Se pierde. ¿Por qué? Porque como usted lo pudo observar y lo vamos a explicar en un video por separado, resulta que los patronos van a aportar en un campo que la Constitución y la ley lo prohíbe. La Constitución prohíbe que los aportes obligatorios vayan a gastos de administración. Mañana, cuando esto pase, inmediatamente entra la demanda para que eso vuelva a su lugar. Y nosotros nos va a tocar llenar ese vacío pagando las comisiones de administración. Yo ya se lo expliqué a usted y luego lo vamos a hacer en un video. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué acontece? ¿Será justo que yo como abogado de mis clientes no incluya eso en la liquidación? Eso es nuevo. Si me preguntan por qué no lo incluí, pues porque no existía. Le pregunto, ¿eso tiene que ver con la demanda o no? Pues la demanda es eso. Entonces mire usted que tenemos 7 derivadas, 7 indirectas que se derivan de la principal. El señor se aterra que dice, porque eso es un proceso que va a durar por ahí unos 15 años, dice, por ahí le escuché. No, está equivocado. Y le voy a decir, se lo pruebo fácil, como usted dice, que hablemos sencillo para que la gente entienda. Cuando ustedes reintegran, los trabajadores ganan sus pleitos laborales. Alguna vez trabajé yo esas cosas, yo hoy en día no trabajo sino
los temas financieros, pero sí entiendo eso. Entonces, cuando ustedes ganan el reintegro, el trabajador se presenta el lunes a trabajar y lo aplauden, imagino que lo reciben con bombas, pero no bombas de esas otras, sino de las que venden así. Y bombos y platillos, exactamente, y lo felicitan y el señor se sienta y arranca a trabajar y el 15 le pagan la primera quincena otra vez, o el señor recibe otras cosas. Claro, el señor recibe los salarios dejados de percibir. ¿Por qué? Porque por la mala decisión, pues no le pagaron. Y recibe con intereses, y recibe con indexación, y le reliquidan las prestaciones sociales, y le reliquidan las pensiones si es que se fue pensionado. Y en esos días pues terminaba, y le reliquidan todo lo que le tengan que reliquidar. Y le pregunto, ¿y para eso hacen otra demanda o ahí mismo? En la misma, es lo mismo, señor, es la misma cosa, solo que es un tema financiero, pues que usted no conoce. Y entonces al no conocer, por esa razón, usted se alarma. No es que haya que hacer otro proceso y demorarse otros 15 años. Pero yo le pregunto algo. Yo llevo 17. Y entonces, si llego a los 18 años y esto no lo han resuelto, ¿me voy y le dejo tirado el negocio? ¿O sigo defendiéndolo? ¿Cuál es mi labor como abogado? ¿Defenderlo hasta el final y donde sea? ¿O decirle, vea mijo, como decíamos en la cancha del barrio, el que haga el último gol gana porque ya está en la luna y no se ve? No, yo no puedo decirle a la gente eso. Yo me encariño de mis procesos y los defiendo. Y gracias a Dios tengo fama de dar la cara por mis defendidos. Yo no me escondo, ni ando haciendo lobbies, ni nada de eso. Yo mantengo trabajando y el que va a mi oficina me encuentra haciendo las cosas. Entonces, es evidente que lo que comentaba el compañero respecto a la nueva demanda no es cierto. Está despistado. Y aparte de eso, no recuerda que yo no sé si era directivo sindical o no, pero si es directivo sindical, ¿cómo no va a saber cuáles son las consecuencias, los efectos jurídicos de un reintegro? Pues eso es lo mismo de esto. Aquí no se reintegra la persona, sino que se reintegra los valores económicos. Aparte de eso, hay algo que yo le dije ahora y le dije dentro de 2 minutos se lo cuento. Y le voy a decir qué es. ¿Usted sabía que usted paga el 3% de gastos de administración y los fondos solamente gastan el 1.91? ¿Usted sabía eso? No, pues yo tampoco. A mí este estudio me llamaron, doctor, nueva investigación, nuevo hallazgo. Mire, y me explicaron, y claro, me explicaron la fórmula, sí señor. Hay un 1.91 que invierten, hay un 1.09 que no invierten. ¿Y cómo hacen para eso? Como para darle un barniz al amigo preocupado. Pues simple y llanamente, en las fórmulas, porque son varias, donde hay que colocar los aportes, ellos consideran los aportes el 16 menos el 1.91, cuando aporte es el 16 menos el 3, menos los gastos de administración. El aporte obligatorio no es el 13 y los gastos de administración no son el 3. Entonces, ¿usted por qué me va a decir que los aportes son solamente el 1.91? ¿Y por qué no le agrega el 1.09? ¿Para dónde lo va a llevar? Y no lo llevan, y ya le fui haciendo el seguimiento bajo la dirección de los financieros, no lo invierten. Y entonces no tenemos que reclamarle eso a los trabajadores también, o me quedo callado. Yo me puedo quedar callado y ninguno de ustedes se da cuenta. No, y tampoco estoy diciendo que me hayan ofrecido nada. A mí nadie me ofrece nada, porque el que me ofrezca algo pierde. Yo ni necesito robar, ni necesito que me den. Gracias a Dios tengo de qué vivir, hermano. Y para mí es más importante que usted, que es amigo mío, usted o el que sea, diga, hombre,
Este abogado es honesto, es serio. Para mí es más importante eso, que mis hijos me miren con respeto y no andar en aviones, ayer como ese abogado de nuestro expresidente, a punta de mandados y a punto de hacer cosas ilegales. No, yo no necesito y no lo hago. Entonces, ojo, mire todo ese conglomerado de situaciones para aclararle al compañero que obviamente está equivocado. No es esa la versión. Ahora, ojo, él dice que por esto, yo estoy reclamando 60.000 pesos y ahí le voy a responder otra pregunta que usted va a hacer o hizo. Ojo, señor, para poderle hacer todos estos datos hay que averiguar una información. Eso no lo venden ni en Confandi, ni está en las taquillas de la caseta La María, ni está en Google, sino que hay que buscarlo y hay que saber buscarlo porque ellos últimamente se han cerrado más a dar la información a raíz de la demanda. Entonces hay una persona que trabaja en eso y traen la información, otros la clasifican, etc. Entonces, ¿qué pasa? Ojo, para nosotros poder sacar todos esos valores, ¿se requiere un software o no se requiere un software? Eso a mano no sale, ¿correcto? Y entonces, los que hacen este nuevo software, diseñan una traza de gastos por hombre, por persona, por afiliado. Y entonces ellos dicen, hombre, el promedio de gastos que hay que invertir en una persona son 60.000 pesos. El señor no sabe que para poder hacer estos cálculos hay que tener un poco de equipos, que hay que alquilarlos porque no los compra nadie, se alquilan, ¿verdad? Con un leasing. Hay que tener tinta, papelería, pagar servicio, pagar local, pagar los tecnólogos que van a buscar la información, pagar. Eso tiene un poco de gastos. Que yo ni sé pedirlos, porque yo no trabajo eso, ni me corresponden. Entonces ellos, ¿qué dicen? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una traza de gastos. Y al final, sí, decimos cuánto cuesta. ¿Por qué? Para información del ciudadano preocupado. Es que los software valen de acuerdo al número de personas y al monto que esas personas reciben por el trabajo. Como un abogado, cuando va a reclamar unas de esas demandas laborales y todas cosas, pues él pregunta cuántos son y cuánto es cada uno y estima un porcentaje, ¿verdad? Así son ellos. Nada se hace con base en el aire. Ellos dicen, esto salió tanto. Ellos saben que esto es aplicable a 22 millones de personas. Entonces, ellos no van a decir, no, es que nomás son 2 millones, son 2 millones y medio, es 1 millón, es lo que sea. No, ellos saben que esto va dirigido a 22. Entonces hay que esperar de todos cuántos quedan, ¿verdad? Y ahí sí cobran. ¿Y quién paga el software para que el señor se entere? Lo paga Tomás Fajardo. Yo quisiera verlo ayudándome a pagar ese software, porque pasa de los 1.000 millones. De manera que usted que habla, que me va a ganar un poco de plata, no se olvide que a ellos hay que pagarles, porque si no es por ellos, nunca reclamamos esa plata, porque manualmente no se debe hacer. Entonces, ¿qué pasa? Por favor, los 60.000 pesos es un costo per cápita por persona, promedio, puede ser más. Hay personas que buscarlas es muy complicado y cuestan más, pero ya se cobró 60, ¿correcto? Entonces, ese es un cobro per cápita. El valor de los software lo asumo yo al final. Usted me hizo la pregunta, o mejor, para terminar con él. Él dice que se necesita entonces saber cuánto es que le sube eso a la gente y cómo haces para saber si no tenés el software para liquidarte. Pues precisamente, el software es para hacer la liquidación, entregársela a la gente para que usted sepa y presentarla en el tribunal
Pero tengan en cuenta una cosa, el amigo preocupado, que cada que haya que actualizar eso, todo el equipo financiero tiene que sentarse a actualizarlo. Y esa no la ha contado. ¿Y cuánto vale sentarlo, señores? Entonces no me parece tan caro el asunto, porque ahora le voy a contar cuántos software son. Entonces, recuerden que esto no es para una vez, esto es para varias veces, cada que lo pidan. Y de todas maneras lo van a pedir 8 veces para cada pretensión. ¿Cuántas veces? No sé, pero 8 veces iban seguras. Entonces, si usted no contrata ese paquete así, pues todo le sale carísimo, ¿correcto? Entonces él dice que es importante que la gente sepa cuánto sube. Claro que sí, pero ¿y cómo hago si no me deja liquidar con el software? ¿Cómo hago para decirle? Yo no sé sacarle las cuentas. Entonces es ilógico. Distinto es que usted nunca reciba de nosotros una liquidación, ya eso es diferente. E incluso se la pongo más fácil. Si yo entrego las liquidaciones al despacho, gano el proceso y le da la plata a la gente, usted me puede pedir todo el paquete de liquidación y yo lo entrego. No hay ningún problema. Es decir, yo no se lo tengo que entregar ya. Yo se lo entrego para que la gente se motive, porque sé que llevamos muchos años y entonces para que la gente tenga más fuerza y le pueda contar a otro y decirle, mira, nos están robando. Lógicamente yo lo voy a hacer. Pero el objetivo de esto es los tribunales, no es el cuadro, la pared de la persona. Y por último, usted me decía que qué pasa si la persona no consigna. Muy bien. También al ciudadano preocupado, y a usted que me hizo la pregunta, le respondo. Primero, tenemos que dejar claro que Tomás Fajardo no anda pidiendo plata, porque yo no necesito pedir plata. Yo no pido dinero. Yo le digo a los demandantes, hay un costo y tienen que asumirlo. Eso es todo, no es más. Cuando yo le diga, mire, yo necesito una platica porque necesito irme a concentrar en Miami, allá en cualquiera de las playas de Miami, para desintoxicarme, para poderlos defender, pues yo creo que eso no tiene nada que ver con la demanda. Pues si se va a desintoxicar, váyase. Pero eso no tiene nada que ver. Pero cuando yo le digo a usted que se requiere un software para sus cuentas, la termino y le entrego, yo pienso que yo no lo estoy robando, ¿correcto? Ojo, yo estoy en la obligación de decirle a la gente qué gasto requiere. Nadie en esta demanda puede decir que durante la demanda le ha pedido un peso, o alguna vez yo le he dicho a usted que le recolecte plata a la gente. Nunca, ni en esta ni en ninguna. Perfecto, ojo, en base a eso, todo abogado pide para algún gasto que se le ofrezca en el proceso, ¿o no? Y hay otros que incluso piden bastantico, muchos gastos se le presentan, pero hay gastos, entonces yo no soy el único. Pero, en este caso, la persona que considere que este trabajo lo puede conseguir por fuera, con otra persona, más barato, gratis, pues vaya y tráigalo. A mí no me interesa que me consigne la plata, a mí me interesa que me traiga la historia laboral y que me traiga la prueba, pero ojo, no cualquier liquidación pachuca ahí, cualquier Excel donde le liquiden no, ojo, tiene que ser como la que está aquí, ¿o no? Tiene que ser con todas las fórmulas que son necesarias acá. No, es que mi hermana es la jefe de ingenieros de sistemas. Pues vaya, dígale a ella que le saque, y si puede decirle a otro compañero, pues vaya, a lo mejor le lo hace más barato y es seguro, porque si su hermana es eso, ¿ya? Entonces, el que no quiera, pues simple y llanamente va y lo compra por otro lado. La oficina está en la obligación de decirle a la gente y brindarle seguridad en esto. El que la quiera tomar, el que no, no. Yo necesito la prueba, no la plata. Que la plata no es para mí. Entonces, error.
Ahora, usted me extendió la pregunta y me dijo, y entonces, y el que no la traiga, por ahí hubo uno que me preguntó, ¿se puede retirar? Le dije, mire, le voy a responder con un ejemplo. Si usted me contrata para que le haga una casa y vamos en la mitad y me dice, no, ¿cómo le parece que ya no va a vivir aquí? ¿Me paga o no me paga? Pues por lo menos unos cobran todo, porque usted lo contrataron para todo, pero como mínimo paga lo que ha hecho, efectivamente. En este momento, las personas tienen cubierta el primer software, que con ese fue el que pagaron cuando entraron, unos a 10.000 pesos, otros a 50, otros a 100, otros a 120, pero lo pagaron. Si me entregan las historias laborales, que sí me las deben entregar, así no hagan prueba, yo reviso la liquidación, se la entrego, por favor, yo hago un formato, voy a hacer un formato tipo, ya que usted me lo preguntó, nadie me ha dicho nada, pero lo voy a hacer, donde usted manifiesta por voluntad propia que, de acuerdo a la situación presentada en el proceso, usted decide no participar más en la demanda y que por lo tanto los dineros que salgan producto de esa liquidación, los que salgan, sean poquitos o sean muchos, yo debo devolverlos al fondo de pensiones, porque usted no los va a reclamar. Yo inmediatamente me entregue esa carta, yo la entrego, la sello y una vez entregada se la devuelvo para que usted vea que no se entregó ningún dinero, es decir, que yo no dispuse de eso, ¿correcto? Es decir, usted no participa más, se le entrega constancia de que su voluntad fue esa, no recibir nada. Si ganamos, pues yo con el dolor en el alma tengo que devolver la plata porque usted quiere devolverla. Y yo ya no echo para atrás porque es así, ¿correcto? Si perdemos, pues ahí está su liquidación, porque esa es otra. Y si perdemos, pues si perdemos pierdo yo, porque todos ustedes quedan con todo su aporte obligatorio liquidado. Si mañana necesitan pensionarse, con eso es que se pensionan. No necesitan pagarle a nadie, ¿correcto? Entonces, yo creo que en estas condiciones queda clara la respuesta. ¿Ok? Muy bien. Doctor Tomás Fajardo, aclarado el tema del software, preguntas cortas para respuestas cortas. Y esto las dirijo por la cantidad de personas que nos están viendo y que están muy interesadas en el tema. Aproximadamente son 3 millones de personas a nivel de Colombia. Se escucharon muchos rumores de que la demanda se había perdido. Esa es la número 1. La número 2, la pregunta que todos ellos se hacen: ¿cuándo podría salir efectivamente si se ganó o se perdió esta demanda? Sabemos que es una demanda bastante prolongada, bastante extensa. Entonces, esas dos respuestas, con preguntas cortas para respuestas cortas, doctor. Pues esa pregunta no es larga, pero tampoco es tan cortica, ¿no? Porque esto es para que la gente mire. Bueno, ya saben la historia de que cerraron la etapa probatoria sin pruebas y fallaron sin pruebas y eso, una maravilla. Perfecto. Ese fallo en el mes de septiembre del 2019, ¿correcto? Mes de septiembre del 2019. ¿Correcto? Sí. En el mes de octubre de 2019 sale en El Espectador, se salvó el Colpensiones de pagar una billonaria suma por pensiones, ¿correcto? Por la demanda de pensiones que había en Cali, que es la de nosotros. Bueno, pero no se acuerda mi querido dirigente cuando decían que eso era mentira, que eso no era mucha plata, que eso era nada, pero resulta que ahora se volvió una demanda muy importante. Muy bien, El Espectador saca ese anuncio y todo el país se convulsiona
y tuvieron que salir abogados muy importantes a nivel nacional a decir que, por favor, ¿qué es eso? Si la demanda era de primera instancia. La demanda de primera instancia, ¿cómo se va a perder en la primera instancia? Se puede perder si fuera una demanda de única instancia, pero esta demanda es de muchas instancias. Normalmente es de 2, pero tiene todo un camino de acciones constitucionales, tiene una indemnización ordinaria y fuera de eso tiene la más peligrosa, vuelvo, insisto, que es la Corte Interamericana. Esa es la de temer. Colombia, no sé si irán a cambiar de opinión o no, pero yo sigo ahí. ¿Por qué el apego, la importancia, no dar un tramo? Porque es que en la Corte Interamericana exigen que se hayan agotado todos los pasos. Si no se agota un paso, se pierde. Entonces, ¿qué sucede? Salieron a decir que se ha perdido la demanda, cuando la demanda tiene 2 instancias ordinarias, tiene una revisión eventual ante el Consejo de Estado, tiene acciones constitucionales, tiene acción de reparación directa por la conducta de los funcionarios que no quisieron hacer la liquidación y tiene Corte Interamericana. ¿Dónde se acabó? Pero eso salió en El Espectador, ¿o usted no lo vio? Muy bien, perfecto. Y lo sacaron en Caracol, éxito, qué maravilla. Pero resulta que a los 8 días me admitieron la apelación. Me la admitieron. En internet pueden mirar todo eso, que eso está en internet. Muy bien. Y luego, en el mes de marzo, me admitieron la apelación que me han concedido. Sí, me admitieron la apelación que me han concedido. Yo presenté nuevamente la solicitud de la prueba. ¿Listo? Ahí va. Y en el Consejo de Estado lo que ya les conté. Viene la pregunta, bueno, ¿y? No. Bueno, ¿y cómo así no es que había acabado? No es que se había acabado la demanda y se había perdido. Señores, por favor, ¿hasta cuándo van a ser ingenuos? Por ahí escucha un audio de un señor que dijo, no, eso ya se perdió. Yo no. Hombre, por favor, ¿hasta cuándo van a creer en las emisoras que son propias, que son los dueños de los fondos de pensiones? Hombre, por Dios. Este pueblo por eso no va más. Por una razón muy sencilla. Porque siguen oyendo los mismos noticieros y siguen votando por los mismos políticos. Yo decía por ahí, cuando escuché a ese señor Vargas Lleras que va a quitar todo, ¿no? Que yo creo que el año entrante va a haber que pagar para ir a trabajar. Téngale pago para que me deje entrar, como si fuera a entrar al cine. Porque ya no van a dar nada ya, ni primas, ni vacaciones, ni nada. Vargas Lleras dijo, no más, eso es mucho. Entonces, ¿quién va a ser tan ingenuo de creer esto? ¿Y qué credibilidad le merece una entidad que con gerente a bordo sale a decir que ganó la demanda y a los 8 días están admitiendo el recurso, mano? Y todavía ahí escuché que uno de sus afiliados dice que eso ya se perdió y que para qué y que eso es un engaño. ¿Cómo le parece? Pero a los que lo engañan, a eso sí le creen. Entonces, ¿eso a qué obedece? Ese tipo de información, hombre, estamos ante un Estado sin vergüenza, esa es la palabra, no en la expresión peyorativa, no tiene vergüenza. Aquí el Estado sale y dice una cosa y al otro día no le da pena. El ministro de Salud dijo que ya estamos aplanando la curva. Y la curva lo que pasa es que está aplanando la gente, más bien. Entonces, en ese orden de ideas, señores, ¿hasta cuándo van a creer todas las mentiras que le dicen los medios de comunicación? Objetivo, la pregunta que me hacía el periodista, objetivo, que la gente se desestimule, que la gente se olvide de la demanda, que la gente no siga ingresando. Pero ¿cómo le parece que les ha ido muy mal? Porque la gente en respuesta ha ingresado más. De manera que yo creo que todas estas cosas, y aprovecho la oportunidad
todas estas cosas, los amigos del sindicato deben consultarla o con su presidente o conmigo. Pregúntame, no hay problema, no hay necesidad de que hablen conmigo. Le hacen las preguntas al presidente y él me las manda y yo las contesto. Nosotros tenemos hoy en día un call center de donde contestamos todo Colombia. Entonces, hombre, no hay necesidad de que se engañen ustedes mismos. La demanda, como han podido ver, está adelante. Y entonces, ¿qué presentación tiene que un gerente de Colpensiones salga a decir que ya se ganó? A mí me parece eso falta de seriedad y eso es lo que le tiene que dar a la gente de rabia, de que los engañen y los traten de esa manera. ¿Cuánto tiempo se puede demorar cuánto tiempo más? Volvemos a lo mismo. Estamos en el último momento. A mí la gente me dice, la gente ha comprendido el tema de la consignación y lo ha comprendido porque ahí hay que hacerle otra claridad al amigo preocupado. La claridad es la siguiente. ¿Cuál es el trabajo que nos entregan? El software número 1 no hablamos porque el software número 1 es el cobro en exceso de las comisiones de administración, eso ya lo pagaron. Ese no. Vamos a ver el nuevo, el que el ciudadano preocupado dice que eso es larguísimo y resulta que eso es consecuencia de la misma demanda. Mire, uno, tenemos el software para liquidar, las 7 efectos jurídicos de la pretensión principal. Ese es uno, ¿no? Perfecto. Y con ese se liquida todo eso. Es decir, el 109, que es nuevo, que es una mala liquidación de lo que nosotros les dimos para los gastos y gastaron menos y todo lo demás. Perfecto, ese es uno. Pero ¿cómo le parece que como el tribunal está integrado por abogados, no por financieros? Entonces yo pedí a las personas que están al frente de este proceso de liquidación, tanto a los financieros como a la parte de sistemas, solicité que por favor hicieran un software adicional, solamente con los errores. Es decir, comenzamos. Entonces, en la columna tal, no hay error, todo está bien. Por decir algo, la primera columna son los nombres, ¿no? Está perfecto, divinamente. Pedrito Pérez, Juan Valdés, está perfecto. Ese no tiene problema. Pero ya en la columna 4 puede haber un error de fórmula, ¿ok? Entonces, error. Y al frente, ¿cómo se corrige? Ese es otro software. 2, un software solamente con operaciones, es decir, las fórmulas de cada columna y las operaciones que hicieron, para que el magistrado pueda llamar a uno que sabe y le ve, ¿eso está bien o está mal? 3, y un glosario para que el magistrado en definiciones financieras se apoye sobre lo que hay allí. Son 4, ¿correcto? Y un cuadro de rentabilidades de 5, 4 y 3 años que Colpensiones a veces utiliza cuando está liquidando las rentabilidades. Y esos valores regularmente son menos que los generales y no se pueden dejar incluir. Entonces hay que estar pendiente de eso. Entonces ese cuadro se tiene para eso. ¿Usted cree que todo ese trabajo es un trabajo barato, que en la calle lo van a liquidar por 60,000 pesos? Hombre, no. Pero de todas maneras, eso se lo digo al señor para que sepa, ¿no? Para que sepa la clase de trabajo que se le ha hecho. Y yo creo que las personas que saben de esto, por eso la gente masivamente se ha vinculado a la demanda ahora, es mirando precisamente el trabajo que se ha realizado.
Bueno, doctor Fajardo, ya para finalizar tengo dos preguntas para dos respuestas rápidas también. Eh, ¿Qué documentos está requiriendo usted de sus apoderados en estos momentos para poder realizar la liquidación del valor que le corresponde a cada demandante? No, documentos no. Yo le decía, esta mañana le decía a alguien que me llamó, que no, el único documento que nosotros necesitamos para que quede bien revisada la primera liquidación es la historia laboral. De aquí para adelante no, porque de aquí para adelante ya la cogemos nosotros, ¿correcto? Entonces, es solamente ese documento, no es más. Y vuelvo e insisto, el que quiera contar con los servicios de la organización para eso, lo puede hacer. El que no, puede ir donde quiera y traer la prueba. Eso es todo. Ese documento es solamente lo de pensiones, los documentos de pensiones, ¿eso los bajan por internet? Sí, eso lo bajan por internet. Yo ahorita, si quiere de una vez, le entrego el paquete, le hago entrega oficial del paquete. eh, y entonces ya la gente hace ese tema. Esperamos que en muy pocos días tengan la primera liquidación para que miren exactamente qué es lo que le han quitado, ¿ok? Y de esa manera poder satisfacer al amigo preocupado y también tenga su liquidación y próximamente, dentro de muy poco tiempo, también tengan la otra lista y nosotros poderla presentar al tribunal cuantas veces nos la pidan, debidamente actualizado. Tenga en cuenta el ciudadano preocupado que cuando le piden las liquidaciones a uno le dan 3 días para presentarlas, 3 días para corregirlas. Y si no tienes el software viejo, muy difícil. La última, compañero eh, Fajardo, es si se llegara a ganar esta demanda, ¿se quiebran los fondos? ¿O se quiebra el Estado? ¿O quién paga esta demanda? A ver, esa pregunta es interesante porque es que resulta que los fondos de pensiones, o mejor, hagamos siempre con ejemplos, como a mí me gusta. Cuando una persona, cuando usted está en una piscina, usted está en una piscina, y usted deja su locker y le abren su locker y un tipo le saca la billetera y se le lleva, usted siempre carga más o menos 1 millón, 2 millones de pesos, ¿no? Que usted carga para propinas y todo eso. Entonces, él se le lleva 2 millones, que es nada para usted, pero pues para él puede ser una cifra importante. Y el tipo se lo lleva, y el tipo se sienta al frente a gastárselo, y se los gasta. Ese señor que se llevó los 2 millones de pesos puede alegar ante usted que se quebró, que tiene una pérdida patrimonial porque se gastó 2 millones de pesos que le sacó a usted de la billetera. ¿Sí? Puede declararse en quiebra incluso. ¿Seguro? ¿Sí? ¿O no? Yo no creo, porque es que esa plata no es una plata legal. Los fondos de pensiones nos han cobrado en exceso. Usted se quiebra cuando, haciendo una inversión en los términos legales, no se enfoca de manera acertada y por circunstancias de tiempo, por hechos excepcionales como el que está pasando hoy. Usted trajo un capital a Colombia, el otro día declararon la pandemia y ¿qué va a vender? Entonces se quebró, pero eso es legal y de pronto puede alegar algún reconocimiento por esa quiebra, pero cuando usted me ha cobrado más de lo que me tiene que cobrar, se quebrará. ¿No será más bien nosotros los que estamos quebrados? Porque es que ellos nos quitaron la plata y la pusieron a rentabilizar, como lo demuestro en las liquidaciones. Entonces, ¿cuál quiebra? ¿Qué van a quebrar? ¿Usted cree que la plata no está ahí? Y ahora vale un poco. Si la plata
esos 26.100 pesos que yo le hablaba en la entrevista, ahora valen 40.000 pesos, valen 40.000 pesos porque ellos lo invirtieron. Por eso nosotros estamos reclamando eso, porque nosotros demostramos en la experticia que eso valen. Entonces, ¿cuál es la quiebra? Si usted cogió una plata de más, la puso a rentabilizar, vale 42.000 pesos los 26. ¿Cuál es la quiebra? ¿En qué quebró? En cambio a mí, sí me han dejado de pagar y mire que el salario me toca. Se me lo llevan todo el incremento, las sociedades administradoras, y además para pagarles me toca sacar de lo que cada año es más exiguo para cumplirles. ¿No será que la quiebra está por el lado de acá? Y entonces, los que reclamamos eso, de pronto muchas personas critican al abogado, ¿correcto? ¿Que por qué hace eso? Bueno, no sé, yo pienso que estoy trabajando bien, estoy haciéndolo bien. Además, también entiendo que los fondos de pensiones están obligados a pagar unos seguros, ¿no? Reaseguros. O reaseguros internacionales, y esos también tienen que responder por eso. Mire, esto es una cadena, ¿sí? Ellos tienen unos reaseguros, ellos tienen, y esos reaseguros a su vez se reaseguran, ¿correcto? Es decir, entre más reaseguradores haya, menos es la cuota que toca poner en caso de una indemnización. Entonces, cuando usted tiene un seguro y yo le garantizo con un reaseguro, entonces ya el riesgo lo pagamos entre los dos. Pero si yo internacionalmente consigo 2 más, entonces ya es entre 4. Y entonces ya el riesgo es menor, el impacto es menor. ¿Correcto? Pero recuerde que la plática de reaseguro la ponemos nosotros, ¿no? Entonces nosotros mismos nos pagamos la indemnización. Muchas gracias, doctor Tomás Fajardo. Gracias por esta entrevista exclusiva para el SUNET y para Magazine del Valle. Hoy, en mayo, estamos actualizados con el tema de la demanda a los fondos de pensiones por el cobro de exceso a las pensiones de los colombianos. Muchas gracias.